Bueno, a continuación vamos a trabajar sobre los aspectos del arte en la Argentina durante el periodo de la primera mitad del siglo XIX, coincidente con lo que estábamos viendo en Europa de neoclásico y romántico. Bueno, pasamos a la primera placa y vamos a hablar justamente de qué estaba pasando en Argentina en la primera mitad del siglo XIX. Lo primero que tenemos que ubicar como gran hecho importante es digamos, los procesos revolucionarios que se estaban dando en la región y especialmente en nuestro país hacia 1810 y luego configurando y conformándolo hacia 1816. Estos son hechos importantísimos. Tener en cuenta que en esos primeros años del siglo XIX estaba imperando en nuestro país un estilo de arte colonial, justamente porque nosotros estábamos siendo considerados una colonia de España. Por lo tanto, los estilos que estaban dominando en la Argentina, específicamente en toda la zona de Buenos Aires, pero también hacia el interior del país, era el arte colonial. Esto va a suceder justamente hasta el periodo revolucionario a partir de 1810. Junto con el proceso revolucionario se van a invocar nuevos modelos estilísticos que den cuenta de este nuevo cambio de orden social y político. En las últimas décadas del siglo XVIII, ¿no? Decíamos, llegó el neoclasicismo a Hispanoamérica y ese neoclasicismo de la mano del arte colonial. Manuel Belgrano va a crear la primera escuela de dibujo en el Consulado de Buenos Aires, donde en este caso el aporte de Manuel Belgrano es que va a crear en primera instancia una escuela a la cual podían acudir negros. Y por otro lado, la conciencia sobre la necesidad de formar en el oficio del dibujo, pero no un dibujo artístico, no un dibujo europeo, sino un dibujo técnico que sirviera a los efectos de realizar relevamientos topográficos y cartografías. Sobre esta base, digamos, este era el panorama de la producción de imagen hacia fines del siglo XVIII. Pasamos a la placa 2, hablamos de esta academia de dibujo, que sobre la concepción de la primera escuela de Belgrano se crea la Academia de Dibujo en 1799, orientada a estimular justamente los oficios, no solo a las nobles artes, ¿no? Lo que se entendía por producciones artísticas sin una función como es la pintura, la escultura, sino que justamente lo que se pretendía en este caso era la producción de imagen que tuviera un propósito. Pasamos a la placa 3 y vamos a hablar de los primeros monumentos que se fueron desarrollando hacia principios de siglo, ¿no? Poco después de la Revolución de Mayo, Hernández va a aparecer relacionado con el primer monumento emplazado en Buenos Aires a cargo de Francisco Cañete, que va a ser la persona que va a tener a cargo el diseño del primer monumento que va a existir en nuestro país. Se va a tratar de un obelisco de carácter neoegipcio, un obelisco de pequeña envergadura. Y es interesante advertir, ¿no? ¿Por qué esta estilística? ¿Por qué se elige un obelisco y de carácter neoegipcio? Bueno, esto tenía que ver justamente con la moda que estaba impuesta en Francia del neoclásico, ¿no? La moda, producto de los grandes descubrimientos como Pompeya y Herculano, y también las posibilidades de viajes que va a emprender Napoleón Bonaparte a diferentes lugares del mundo, entre ellos Egipto, donde va a traer uno de los grandes obeliscos que estaban en la portada del Templo de Luxor, lo va a sacar de allí y lo va a emplazar en el centro de la ciudad de París, ¿no? Esta moda conquistadora, esta moda que se apoya sobre estéticas legitimadas de culturas ancestrales, bueno, es lo que va, digamos, a influir el hecho de realizar aquí en la ciudad de Buenos Aires un primer monumento con esta forma de obelisco. Pasamos a la próxima placa y vemos una fotografía, un daguerrotipo de la pirámide de Mayo hacia 1854. Esto nos permite ver cuál era el diseño original realizado por Cañete.
Este proyecto de Cañete se va a inaugurar hacia 1811, vuelvo a decir, como el primer monumento que se erige en la nueva república que se había organizado en torno a la Revolución de Mayo. Con motivo justamente del primer aniversario de la Revolución de Mayo es que se inaugura la pirámide de Mayo. Y como decimos, al principio fue un modesto obelisco hecho de adobe cocido y coronado encima por una especie de vaso, de copa, bastante modesto. Vamos a ver que, bueno, que este proyecto original de Cañete va a ser, que pudimos ver la foto recién en el daguerrotipo, va a ser modificado hacia el año 1856 por Prilidiano Pueyrredón, quien va a diseñar la nueva pirámide. El diseño entonces de Prilidiano Pueyrredón, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a tomar especialmente la terminación de este obelisco, esa pequeña copa, y lo va a reemplazar por una gran escultura que va a representar la República. Los ángulos entrantes fueron cubiertos por pedestales y a este monumento se le van a agregar también 4 conjuntos escultóricos en cada uno de sus ángulos representando el comercio, la agricultura, las ciencias y las artes. Estos conjuntos escultóricos van a ser realizados por el escultor francés Dubourdieu. En la cara que mira al este fue escrita la leyenda 25 de mayo de 1810 y se labró también un sol naciente en una de estas caras. Si pasamos a la próxima placa, esto nos permite ver una foto ya más actualizada de fines del siglo XIX, donde queda claro, bueno, cómo digamos, se jerarquizó el emplazamiento, cómo se colocan estas 4 esculturas en cada uno de los ángulos de la base de la pirámide y rematando la pirámide hacia arriba encontramos ahora una escultura que representa la República. Pasamos a la próxima placa para referirnos a las modificaciones que recibió la Plaza de Mayo justamente hacia fines del siglo XIX, que se demuele la Recoba y, digamos, la Plaza de Mayo, que antes se dividía en 2 partes iguales, va a ser transformada. Por lo tanto, en esta nueva transformación, el emplazamiento original de la pirámide va a quedar fuera del centro que había tenido hasta ese momento. El 24 de mayo de 1891 se coloca una placa de bronce en memoria de los oficiales Pereira y Artigas muertos en la Guerra de la Independencia y es declarado monumento histórico hacia 1942, ya entrado claramente el siglo XX. Esa es la historia que recorre y si pasamos a la próxima placa tenemos una vista actualizada de la pirámide de Mayo, hoy emplazada en el centro, cerca de la Casa Rosada, mirando la figura de la República, mira la Casa Rosada y los 4 conjuntos escultóricos que estaban en cada uno de sus ángulos fueron retirados. Bueno, si volvemos saliendo de lo que fue, digamos, la construcción del primer monumento en nuestro país y volvemos a las estéticas imperantes, como dijimos al principio de la conversación, nuestra región había mirado o había hecho uso de los modelos coloniales hispanos, ¿no? Todo esto durante justamente la conquista española. Con el advenimiento de la Revolución de Mayo se hacía necesario dar cuenta de este gran cambio político y social. Y entonces lo que se procuró para acompañar estos cambios fue dejar de mirar el modelo español para pasar a mirar otros modelos, en este caso los franceses. Y bueno, como ya vimos, en Francia las estéticas que se venían desarrollando en la primera mitad del siglo XX van a ser el neoclásico y el romántico. Y entonces vamos a ver qué elementos de estos 2 estilos van a ser incorporados en las nuevas producciones artísticas de lo que va a ser ahora la nación argentina. Se propone la suplantación, como decíamos, de los modelos hispanos y vamos a ver que hacia la presidencia de Rivadavia se convoca a los artistas franceses Pierre Benoit, Prospero Catelin y Charles Henry Pellegrini, que va a ser el padre del futuro presidente Carlos Pellegrini. Si pasamos a la próxima placa, lo que tenemos son unas acuarelas realizadas justamente por Carlos Pellegrini.
el padre, como decíamos, o Charles Pellegrini, el padre del futuro presidente. Charles Pellegrini era arquitecto, por lo tanto vamos a encontrar que las primeras ilustraciones que él aporta tienen este carácter de relevamiento arquitectónico. Vemos una acuarela de 1829 que retrata la Catedral de Buenos Aires hacia aquel entonces. Observamos en la próxima placa una fotografía de frente de la actual Catedral de Buenos Aires, ¿no? Y vamos a ver que a lo que fue el edificio original se le va a sumar justamente los relieves hechos por los escultores franceses. Queda claro que cuando miramos la Catedral de Buenos Aires podemos ver con mucha transparencia cuál es el estilo al cual se está invocando. Esta catedral responde a todos los elementos de los templos griegos, ¿no? Está este frontis totalmente rectilíneo, con un tímpano acompañado de relieves, un frente también de 12 columnas para dar lugar entonces al edificio de la catedral. Interesante comparar, si pasamos a la próxima placa, a continuación les muestro lo que es hoy el Congreso de Francia, lo que sería el edificio, la fachada arquitectónica del edificio del Congreso. Y podemos ver, si volvemos, ¿no?, sobre una y otra foto, el parecido, ¿no?, tan cercano entre el diseño que tuvo nuestra catedral con respecto a los diseños arquitectónicos que estaban imperando en Francia. Si pasamos a la próxima placa, vemos un primer plano del relieve hecho por Joseph Dubourdieu, que se encuentra en el tímpano de la Catedral de Buenos Aires. En este caso, este relieve invoca un relato bíblico donde se encuentra el patriarca Jacob con su hijo José, quien había sido traicionado por sus hermanos y convertido en esclavo. Cuando se realiza esta obra, o sea, cuando a la catedral se le agrega estos relieves, va a ser considerada una obra muy valiosa, ya que en ese momento esta metáfora del relato bíblico va a servir para mostrar una idea de unión en la confederación. Si pasamos a la próxima placa, vamos a ver entonces, como veníamos viendo, los valores del neoclásico, especialmente en la arquitectura, y vamos a ver que los valores y la estética romántica va a adquirir mucho peso en nuestra región durante el gobierno de Rosas. Hacia 1830 parecía dominar la filosofía romántica liberal proveniente de Francia, que, como ya dijimos, se opone por completo a ese modelo racional iluminista. La pintura y la litografía de tono romántico se introduce en Buenos Aires hacia esta época, coexistiendo, como ya dijimos, con otras formas neoclásicas. Queda claro que, bueno, que en esta región no se estaba dando esta disputa entre modelo racional y un modelo más liberal, pero sí lo que se toman es los modelos estéticos. Si pasamos a la próxima placa, vamos a hablar de la litografía, ¿no? En este contexto de la primera mitad del siglo XIX, se introduce en la ciudad de Buenos Aires, hacia 1827, una prensa litográfica de origen inglés. Esta prensa es traída por Jean-Baptiste Duville, quien digamos, no era un artista, sino que era un comerciante que trae la prensa a la ciudad de Buenos Aires, y a partir de tener esta tecnología se realiza una serie de retratos de grandes hombres de la República, iniciando con el almirante Brown, y bueno, esta serie de retratos tuvo mucho éxito, lo cual, bueno, llevó a la proliferación de este tipo de imágenes. Interesante el dato de decir que Duville abandona las actividades de litógrafo cuando es arrestado justamente por usar la prensa litográfica para falsificar papel moneda. Si pasamos a la próxima placa, vamos a ver entonces que esta prensa litográfica luego, digamos, va a ser utilizada por otros artistas para poder desarrollar diferentes iconografías. Lo que es interesante destacar es que las iconografías que van a desarrollarse durante la primera mitad del siglo XIX tienen que ver con usos y costumbres, es decir, ilustraciones, imágenes que permiten relevar las tipologías de la época.
En este contexto vamos a tener un artista, César Hipólito Bacle, que demuestra un gran interés por lo popular, la vida cotidiana en la ciudad de Buenos Aires, como decíamos, las modas, las costumbres, y por supuesto todo este tipo de producciones se acercan más a un carácter de ilustración y curiosidades más que a una producción que llamáramos artística. Vamos a ver las primeras litografías de César Hipólito Bacle que permiten, como decíamos, relevar usos y costumbres. El lechero, la lechera. Pasamos a la próxima placa y destacamos de este artista una serie particular de obras litográficas que a su vez incorporan el humor y la sátira. Se va a llamar la serie de las extravagancias, donde justamente lo que se muestra dentro de esos usos y costumbres se exacerban ciertas modas de esa época, como era el uso del peinetón. Pasamos a la próxima placa y muestra, por ejemplo, cómo las mujeres con esos grandes peinetones salían volando cuando se levantaba el viento. Si pasamos de placa, nos encontramos, por ejemplo, con una señora que portaba un traje de paseo para ir a la iglesia, acompañada del mulato que era su vasallo, ¿no? Pasamos otra litografía de César Hipólito Bacle y vemos la pulpería de campaña. Una vez más, como les decimos, todas representaciones vinculadas a usos y costumbres que también servían para poder distribuir en otros países europeos y poder mostrar las características de la tipología local. Si pasamos a la próxima placa, vamos a ver un diseño de portada de una de las primeras publicaciones de la época, el Museo Americano. La verdad, con un gran trabajo, una gran exquisitez. Y avanzamos en la próxima placa para hablar de la pintura y hablar de uno de los artistas también que se van a desarrollar en esta época, que es Carlos Morel. Carlos Morel va a ser el representante de un romanticismo no crítico. Y decimos no crítico porque justamente, ¿no?, estas estéticas europeizantes, digamos, son traídas, son importadas a nuestro país, pero por supuesto bajo otro contexto. Razón por la cual se terminan tomando muchos elementos estéticos, pero no los elementos filosóficos que dieron lugar a estos estilos en Europa. Carlos Morel realiza retratos, pinturas, litografías costumbristas, viaja a Río de Janeiro, por lo tanto luego trae retratos de carácter monumental. Su pintura puede considerarse romántica dentro, como decíamos, ¿no?, dentro de este paraguas que advertíamos, ¿no?, sin incursionar en aspectos filosóficos. Entre 1844 y 1845 publica el álbum Usos y Costumbres del Río de la Plata por Carlos Morel, impreso por Litografía de las Artes, que, como decíamos, la incorporación de estas tecnologías en el Río de la Plata dio lugar a mucho desarrollo visual. Vemos una pintura de Carlos Morel, Combate de caballería en la época de Rosas, que claramente vemos estos elementos estilísticos que ya advertíamos en el romántico. Los cielos tumultuosos, con mucha carga de nubes, apasionados, el gesto, la impronta, el caballo que está en una actitud absolutamente dinámica, el concepto de instantánea. Pasamos a otra imagen, el Combate de caballería, que es una obra que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. De la misma manera muestra una escena de batalla en plena acción. Si pasamos a otra placa, pulpería, acá vemos dos elementos, ¿no? Por un lado, el carácter costumbrista, quizás aquí pierde algunos elementos clásicos del romántico, y lo que vemos es la dominancia de una paleta muy cálida y muy rojiza que va a ser, digamos, impuesta dentro del contexto de la época de Rosas. Si pasamos a la próxima placa, tenemos el retrato de Macedonia Escardó. O sea, vamos viendo cómo aparecen técnicas artísticas cada vez un poquito más elaboradas, ¿no? Este retrato remite justamente a las estéticas europeas. Si pasamos a la otra placa, encontramos una litografía de usos y costumbres hechas por Carlos Morel, donde vemos aquí un integrante del cuerpo de seguridad de Rosas, vestido, ataviado con la vestimenta usual,
y una vez más la actitud del caballo similar a la primera obra que vimos de Carlos Morel. Otro artista muy importante, y pasamos de placa, que va a ser un aporte central dentro de este primer panorama del campo del arte argentino, va a ser Priliano Pueyrredón. Priliano Pueyrredón, podríamos decir, es de los primeros artistas nacidos en Argentina, formado en Europa. Él se traslada a Europa junto a sus padres, estudia arquitectura, luego a la vuelta viaja, pasa por Río de Janeiro para finalmente regresar a Buenos Aires hacia 1849. Cuando regresa a Buenos Aires le hacen un encargo por demás de significativo e importante, que es el retrato de Manuelita de Rosas. Para este encargo, Priliano Pueyrredón recibió una serie de instrucciones muy precisas de cómo tenía que ser encarado y qué características tenía que reunir este retrato. Por supuesto, este retrato le valió, digamos, un posicionamiento artístico muy destacado, y vamos a ver que su pintura presenta elementos academicistas, también pintoresquistas, ¿no? En esta descripción de usos y costumbres, como dice ahí, no exenta de algunos rasgos de cierto romanticismo. Veíamos las pasiones, las paletas, ¿no? Bueno, y vemos aquí el famoso retrato de Manuelita de Rosas, patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes. Por supuesto, en este retrato, uno de los elementos estilísticos centrales es la paleta, ¿no? Dentro de las condiciones del retrato, la obra tenía que tener una dominancia del famoso rojo punzó de Juan Manuel de Rosas y debía mostrar una serie de características por parte de la retratada. Como vemos, esta obra podríamos decir que tiene elementos academicistas, no es una obra romántica, no es una obra netamente neoclásica, ¿no? Remite a ciertos aspectos generales del clasicismo. Si pasamos a otra obra hecha por Priliano Pueyrredón, aquí vemos justamente la línea de trabajo basada en usos y costumbres. Un alto en el campo es un óleo donde justamente lo que hace es retratar un momento, una escena costumbrista. Si pasamos, tenemos un patio porteño, que también esto le podríamos hablar de costumbrismo y hasta cierto pintoresquismo, es decir, se ve como un costumbrismo con ciertos rasgos, digamos, de cierta belleza propia de las características de los retratados, podríamos decir así. Si avanzamos en la próxima placa, acá estamos viendo el famoso autorretrato de Priliano Pueyrredón. Actualmente se encuentra en patrimonio de nuestro Museo Enrique Daondo en la ciudad de Luján. Este autorretrato, como decíamos, muy famoso del artista, y para cerrar un recorrido de sus obras, vamos a ver dos obras muy singulares, casi podríamos decir un paréntesis dentro de lo que era usual en el campo del arte de la época, y nos vamos a adentrar en dos obras que el artista hizo, como él lo mencionó, para su consumo personal. Se trata de obras de carácter erótico. Priliano Pueyrredón representa a una de sus criadas en el momento del baño, y las representa justamente desde un lugar de erotismo y seducción. Está esta obra, y en la próxima placa vemos La siesta, que representa justamente a dos muchachas juntas en la cama en la hora de la siesta. Una de ellas, la que se encuentra en primer plano, demuestra una expresión de satisfacción y goce que podría provenir del acto de la masturbación. En este recorrido entonces de Priliano Pueyrredón nos vamos a encontrar con, podríamos decir, el primer artista nacido en Argentina con formación europea, que va a introducir toda una línea que luego se va a replicar a lo largo de la historia del arte argentino. Junto con estos personajes que estuvimos viendo, vamos a tener otro grupo de artistas llamados los artistas extranjeros, también llamados los artistas viajeros, porque se trataba de personas, primero, que no tenían una formación artística muy arraigada, que provenían de distintos países, que llegaron al puerto de Buenos Aires y que se dedicaron a retratar justamente distintos paisajes. Algunos de ellos se quedaron en la ciudad de Buenos Aires, otros se adentraron hacia el interior de nuestro país y con sus producciones visuales lograron retratar
cómo era nuestro país en aquel entonces. Entre las producciones que se desarrollaban había miniaturas y acuarelas, pequeños trabajos que no son de gran envergadura. Dentro de este grupo de artistas viajeros, de artistas extranjeros, lo tenemos a Emeric Essex Vidal. Essex Vidal se va a quedar en la ciudad de Buenos Aires y va a ser uno de los artistas de la época que va a retratar, así como lo hizo César Hipólito Bacle, usos y costumbres de la ciudad de Buenos Aires. Pasamos de placa, tenemos la iglesia de Santo Domingo y nuevamente, ¿no?, una imagen que retrata el costumbrismo de la época. Si pasamos de imagen, aquí lo que tenemos es una vista del Río de la Plata, de las lavanderas. Si vemos de fondo, tenemos el Cabildo de Buenos Aires. Dentro del grupo de artistas viajeros va a estar José Ruth, que realizó una serie de retratos como el retrato del virrey. O tenemos, si pasamos de placa, a José León Palier con su famosa obra Idilio Criollo, sumamente costumbrista. Si pasamos de placa, otra obra de Palier del álbum Escenas Americanas, una obra de litografía. Si pasamos de placa, tenemos a Cayetano Descalzi, otro artista viajero que se dedicó a hacer retratos en nuestro país. Pasamos de placa y tenemos a Ignacio Manzoni con una obra que sí claramente presenta una estética más romántica y que también retrata usos y costumbres, pero hacia el interior de la provincia. Pasamos de placa y tenemos la obra de Juan Mauricio Rugendas, quien se adentró en los paisajes del interior de nuestro país y entonces aporta una serie de pinturas de retrato. Si pasamos de placa, también tenemos por parte de Juan Mauricio Rugendas uno de los temas más representados en la historia del arte. En la tradición clásica era el rapto de las Sabinas, ¿no?, el rapto de las mujeres. En la tradición local se va a tratar del tema del malón, ¿no?, cómo los indios representaban en aquel entonces una amenaza para las personas de la alta sociedad y dentro de esas amenazas los indios saqueaban y robaban a las mujeres blancas. Pasamos de placa y tenemos otra obra de Rugendas también con esta temática del malón en una obra que es El rapto de la cautiva. Finalizando, vamos a ver a Auguste Raymond Bonvoisin, que realiza un retrato de Juan Manuel de Rosas y va a ser un importante artista que va a trabajar a favor de la propaganda icónica de Juan Manuel de Rosas. De Bonvoisin también, si pasamos de placa, tenemos este retrato, un soldado de la Guardia de Rosas, costumbrista. Y por último, para cerrar, La porteña en el templo, también un retrato de tipología de época, de usos y costumbres, la mujer en el templo, acompañada por su vasallo. Bueno, con esto, como decíamos, tenemos un recorrido por las primeras producciones del arte argentino. Para apoyar todo esto que estuvimos viendo, los invito a que trabajen con la bibliografía obligatoria que les di sobre arte argentino.